Tenemos el gran placer de contar con nosotros con Richard Gracia. Él es coach financiero, inversor, emprendedor, divulgador, conferencista, autor también del libro El Método Rico, un libro que habla sobre la libertad financiera sin falsas promesas ni métodos milagrosos y que se ha convertido en todo un bestseller en Amazon. Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En primer lugar, feliz Navidad, felices fiestas y muchísimas gracias por sacar este huequito para estar con nosotros esta mañana. Buenas tardes en España. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado un ratito aquí a participar con vosotros en esta tertulia. Bueno, Richard, para nosotros es un placer tenerte aquí como un invitado porque estamos seguros que nuestros televidentes van a aprender mucho de tu conocimiento, de lo que tú haces y para eso pues hemos realmente planeado una entrevista donde vamos a poder conocerte más a fondo. Estupendo, encantado. Bueno, pues vamos a ir desgranando un poquito todo lo que nos puedes contar y todo lo que podemos aprender de ti. En primer lugar, la libertad financiera, ¿no? Eso que ansiamos todos y que a veces nos parece un poquito complicado, ¿no? La pregunta primera que te voy a hacer es sencilla. ¿La puede lograr cualquier persona? Sí, totalmente. Para mí, desde luego, la puede lograr cualquier persona, eso sí. Lo que pasa es que obviamente habrá gente que le costará más o menos y que tendrá que hacer más o menos cambios en su vida, porque al final la libertad financiera realmente es posible, pero no es algo obvio, no es algo inmediato, sino que es algo en lo que tienes que trabajar y sí que en 5, 10 o 15 años, para la mayoría de las personas debería ser factible conseguir un cierto nivel de libertad financiera haciendo, por supuesto, las cosas que tocan. Uh-huh. Sí, efectivamente, qué bien, porque eso pues nos cuesta tanto tener una relación sana con el dinero. ¿Por qué sucede eso? Que nos cuesta tanto tener una relación sana con el dinero. A ver, esto pasa porque desde pequeños muchas veces tenemos creencias, ¿no?, que nos han inculcado nuestros padres, nuestros familiares en el colegio, incluso en las películas, ¿no? Si os fijáis, por ejemplo, bueno, no sé cómo le llamáis, pero el tío Gilito, ¿no?, el típico patito, tal, pues como que muchas veces hay veces que asociamos comportamientos de avaricia o de maldad al dinero y todo este tipo de cosas que mamamos desde pequeños, que nos enseñas desde pequeños, que lo vemos en todos los sitios, pues al final acaba calando, ¿no? Y tenemos creencias como que el dinero puede hacer mal a una persona, o que el dinero es malo, o que los ricos son usureros. Todo este tipo de creencias que llevamos muy dentro de nosotros, obviamente, pues es lo que hace que luego nosotros tengamos una relación y unas creencias muchas veces negativas y en muchos casos limitantes, ¿no?, sobre el dinero, que juegan en nuestra contra. Entonces esto pues hay que trabajarlo y hay que reprogramarlo. Si no lo hacemos, pues vamos a ir siempre remando contra corriente, contra nosotros mismos. Uh-huh. Richard, hablamos de tu libro, del Método Rico, lo veíamos ahí detrás. Ha sido uno de los libros más vendidos sobre libertad financiera. Tú dices que no hay un método milagroso, pero ¿cuál es la clave para estar un poquito más cerca de por lo menos no vivir tan preocupados por el dinero? A ver, hay que hacer varias cosas, ¿no? Nosotros dentro del método lo primero que hablamos es también de una base cero, ¿no?, que sería la mentalidad, porque al final de ahí parte todo, que es lo que veníamos hablando ahora, de tener una mentalidad adecuada, de creer que es posible hacer esta serie de cambios y de tener ganas también de hacerlos, ¿no? Porque muchas veces la gente hablamos con la boca pequeña, que se suele decir, oye, quiero conseguir este objetivo, ¿no? Imagínate con el gimnasio es muy fácil de entender. Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero luego resulta que realmente no damos los pasos, no comemos menos, no entrenamos mejor, no madrugamos a lo mejor para ir al gimnasio. Pues con el dinero es lo mismo. Oye, ¿quiero la libertad financiera? Sí. Pues igual hay que tomar algún café menos de Starbucks, buscar un trabajo en el que se gane mejor, formarse, ¿no? Ese es el primer paso. Luego, a partir de ahí, tenemos también otra parte súper importante, que sería aumentar nuestra capacidad de ahorro, nuestra capacidad de inversión. Para poder alcanzar la libertad financiera, o construyes activos o compras activos, ¿no? Es decir, comprar activos, para los que, digamos, no sepan tanto a lo mejor de finanzas, es invertir. Tú cuando estás invirtiendo estás comprando un activo. Y cuando tienes suficientes activos, algunos de esos activos te van a poder generar ingresos pasivos, que es lo que te va a permitir alcanzar la libertad financiera. Entonces, si lo tuviera que resumir a 3 pasos, uno es trabajar la mentalidad adecuada. 2, maximizar lo que nosotros llamamos nuestra CAM, nuestra capacidad de ahorro mensual, que es lo que nos va a permitir invertir más. Y 3, invertir de manera constante. Nosotros, el método Rico, la O es el cuarto paso, que es oblígate a invertir, ¿no? Y decimos oblígate porque muchas veces la gente tiene que obligarse a sí mismo a todos los meses
elegir algún activo e invertir, porque si no, nunca lo priorizamos y hay gente que le da miedo por cualquier razón, pero no, lo acaba por no hacer. Y si tú no compras activos, si no inviertes, es imposible que alcances la libertad financiera. Interesante esos 3 números que nos has dado o esas 3 reglas. Y como tú lo mencionas, no es un método milagroso, pero me interesa el número 2 realmente porque es el primer paso donde todo mundo comienza, ¿verdad? Que es el ahorro, que para algunas personas es un gran problema porque muchas personas pues van, como decimos, cheque a cheque. ¿Cómo podríamos ahorrar de una manera eficaz sin que nos cause problemas económicos, estragos, porque pues realmente estamos viviendo de cheque a cheque? ¿Cuál es la fórmula en que podemos ahorrar de una mejor manera? Claro. A ver, aquí hay dos partes, ¿no? Digamos que al final, para maximizar la capacidad de inversión, o reduces tus gastos o aumentas tus ingresos. No hay más, ¿vale? Solo tienes esas dos cosas. Es verdad que muchas veces la gente se centra mucho en aumentar ingresos. Y eso está bien. Yo no tengo nada en contra de aumentar ingresos, al revés, yo siempre he sido muy de eso. Pero lo más rápido y lo más inmediato para la mayoría de las personas es reducir gastos. Obviamente a nadie le gusta ahorrar reduciendo gastos, porque vivimos en una sociedad consumista, etcétera, pero es lo más inmediato. Yo a lo mejor hoy mismo igual no puedo conseguir que mi jefe me aumente mi salario en $500 al mes, pero sí que puedo, a lo mejor, elegir una serie de gastos que para mí no son tan importantes y que no les saco tanto provecho, a lo mejor compras impulsivas o renegociar algunas deudas que tenga, o hablar también, pues yo qué sé, mirar con la compañía de teléfonos o las compañías de suministros a ver si me pueden mejorar la tarifa. Y muchas veces con esto se puede ahorrar 1.000 o 2.000 o 3.000 dólares más al año sin absolutamente hacer nada, ¿no? Ningún esfuerzo que nos penalice. Luego, a partir de ahí, también hay fórmulas un poco más inteligentes, ¿no? Como el house hacking, que se habla mucho, o también se puede hacer car hacking, que es básicamente buscar maneras en las que algunos de nuestros gastos principales los contrarrestemos, ¿no? Por dar un ejemplo concreto para que la gente lo tangibilice un poco más, ¿vale? Yo tengo un amigo que es arquitecto y en lugar de comprarse un piso de un tamaño justo, compró un piso más grande y lo dividió en dos, sacando un apartamento que luego alquilaba en Airbnb. La parte del apartamento pagaba los gastos de Airbnb, pagaba la hipoteca de todo el piso, pagaba los gastos de su parte del piso, con lo cual vivía literalmente gratis, ¿no? Este tipo de cosas, pues obviamente es un poco más complejo, hay que darle más al coco, hay que darle más a la cabeza, pero si lo haces, te puede cambiar la vida y a partir de ahí, si ya no tienes gastos de vivienda, tu capacidad de ahorro y de inversión se eleva muchísimo, ¿no? Pues estas son fórmulas que obviamente hay muchísimas. Nosotros tenemos un libro que se llama Super Ahorradores, que solo y únicamente trata de cómo ahorrar más, ¿vale? De cómo ahorrar lo máximo posible. Pero hay muchas fórmulas y si las aplicamos, realmente yo lo veo con mis alumnos, se puede aumentar pues fácilmente un 10, un 20, un 30% la capacidad de ahorro sin hacer prácticamente ningún sacrificio. Bueno, la verdad que mencionabas ejemplos bueno, me quedo resonando, ¿no? Es verdad, simplemente a lo mejor hacer una llamada de teléfono a la compañía y pedir una tarifa un poco más económica o tratar de conseguirlo, por lo menos, mira, ya te ahorras de un poco o no consumir a lo mejor, pues el café te lo haces en casa y bueno, el Starbucks lo dejamos para el fin de semana, por ejemplo. Bueno, Richard, tú eres inversor por naturaleza, has invertido en casi todo lo que se puede invertir. En bolsa, de la que ahora hablaremos un poquito más en detalle, inmuebles, startups, cripto, de la que también te quiero preguntar ahora también en detalle, pero ¿qué crees que puede ser lo más interesante para el que está empezando en el mundo de las inversiones o, por ejemplo, cómo empezaste tú? A ver, cómo empecé yo es un poco diferente porque yo empecé hace ya bastantes años y yo empecé un poco por prueba y error, porque a mí, como le pasa desgraciadamente a mucha gente, ¿no? No tenemos formación. Mi padre es electricista, mi madre es ama de casa y yo he tenido que aprender desde cero. Entonces, ¿cómo creo que puede empezar la gente? Lo primero el mejor consejo que les puedo dar es que inviertan un poco de tiempo o dinero, o las dos, depende de lo que prefieran, en educarse, ¿vale? Si te formas un poquito, vas a ir mucho más rápido y, sobre todo, en el caso de las inversiones, el tiempo es dinero y la formación les va a ahorrar muchísimo dinero. Entonces, hoy en día hay cantidad de contenido gratuito en YouTube,
Hay muchísimas opciones, también tienes libros, tienes formaciones, pero formarse. A partir de ahí, que inviertan en cosas que entiendan o que conozcan. Si, por ejemplo, no tienen mucho conocimiento, hay opciones como los fondos indexados o las carteras indexadas o los ETFs que te permiten diversificar muchísimo y que para un medio o largo plazo, para una persona que no tiene más conocimiento, puede ser una buena alternativa porque no tienen que tomar grandes decisiones. Si invierten, imagínate, todos los meses 100, 500, 1000 dólares en una cartera indexada o en un ETF diversificado del SP500 o del MSCI World, pues ya está, no tienen que preocuparse demasiado. Luego también, si quieres algo un poco más sofisticado, puedes incorporar un poco de oro o incluso un poquito de Bitcoin a tu cartera también para diversificar todavía un poquito más. El oro te va a reducir la volatilidad y el riesgo de la cartera y el Bitcoin te va a aumentar la volatilidad, pero también te aumentará probablemente la rentabilidad de la cartera, ¿no? Entonces, estas son cosas que puedes ir haciendo. Luego, si conoces ya un poquito más, pues podrías invertir en acciones particulares, pero ahí ya sí que tienes que tomar más decisiones y, por lo tanto, requiere de una estrategia o de un conocimiento. Y luego también, si tienes más capital, el inmobiliario es una opción muy interesante porque con un poquito de conocimiento y un poco de trabajo se pueden sacar rentabilidades muy buenas gracias al apalancamiento y además ingresos pasivos, ¿no? Que es lo que realmente nos va a permitir alcanzar esa libertad financiera que a lo mejor solo con bolsa a lo mejor costaría más porque normalmente los dividendos suelen ser un poco más bajos que los alquileres, ¿no? Proporcionalmente hablando. Wow. Sí, realmente interesante todo lo que dices y me llamó mucho la atención lo que mencionaste, el tiempo es oro, el tiempo es valioso. Aquí en este programa de Buenos Días Wall Street, donde siempre estamos hablando de la bolsa de valores, tratamos mucho sobre el mercado, las compañías. ¿Qué consejo das? ¿Dónde crees que es bueno invertir? ¿Hay que ser un inversionista a largo plazo, aprovechando este término de que el tiempo es oro? A ver, depende de nuevo del conocimiento y de la estrategia que siga cada persona. Para la gente que no tiene nada de conocimiento, que tiene muy poco conocimiento, probablemente lo más interesante es invertir a largo o a muy largo plazo. ¿Por qué? Porque esto está demostrado estadísticamente. Si tú inviertes en un índice o en una acción incluso a muy largo plazo, es mucho menos probable que pierdas dinero que si intentas hacer algo más especulativo, más tipo trading. Sin embargo, obviamente, si tú sabes lo que estás haciendo y tienes una metodología, puede ser como el famoso Warren Buffett, ¿no? Que hagas algo más tipo value investing o inversión en valor, y ahí, pues a lo mejor trabajas con un horizonte temporal un poquito más corto, de 1, 3, 5 años, y puede ser perfectamente factible, será seguramente más rentable, pero requiere más conocimiento. O si haces growth, si inviertes en acciones de alto crecimiento, puede ser también muy rentable, pero tienes que entender también las valoraciones de ese tipo de acciones, los potenciales de ese tipo de acciones, que son diferentes a las de value, ¿no? A las de valor. Y luego también, obviamente, si quieres hacer algo más todavía más técnico, más cortoplacista, más especulativo, puede ser aún más lucrativo, pero tienes que entender ya muy bien ahí sí, y eso yo cada vez lo veo más ya en el ámbito más profesional, ¿no? Lo veo como que para los que empiezan es más fácil hacerlo a muy largo plazo, porque ahí es más difícil perder dinero, y si ya poco a poco vas cogiendo experiencia y tienes estrategias concretas, pues ya puedes ir a lo mejor tratando de acortar los plazos para aumentar la rentabilidad, pero va a requerir de una inversión más activa, obviamente. Perfecto. Oye, y también estamos hablando muchísimo, Richard, del fenómeno cripto, del fenómeno Bitcoin, sobre todo después de este despegue, ¿no?, que ha tenido tras la elección de Donald Trump aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinión tienes y si es la clave del futuro para alcanzar la libertad financiera? Porque sí que es un activo muy, muy volátil y me imagino que aquí uno tiene que estar preparado para subir y luego a lo mejor pegar una caída y luego volver a subir. En fin, ¿qué opinión tienes del mundo cripto? A ver, ahora cada vez más, para mí diría para empezar es que el mundo cripto hay como varias cosas, ¿no? Por un lado está Bitcoin, que es como el activo dentro del mundo cripto, diferente a los demás, ¿no? Que además ahora con la adopción que estamos viendo de muchos institucionales, lo que habéis mencionado, de Donald Trump, etcétera, muchos otros países que quieren constituir reservas de valor en Bitcoin, pues cada vez parece más claro que esto ya es algo imparable, ¿no? Entonces, Bitcoin probablemente siga siendo un activo mucho más rentable y más volátil que otros activos más consolidados, pero ya también es muy probable que nunca veamos las rentabilidades que hemos vivido, pues a lo mejor en los primeros 10 años de Bitcoin, ¿vale? Aún así, probablemente, como decía, es algo que sea interesante para la mayoría de la gente
si tiene cierto conocimiento para incorporar en cierto porcentaje en su cartera. Luego, por supuesto, tenemos otras cosas tipo stablecoins y demás que no tienen nada que ver. Y luego estaría el resto de criptomonedas o de criptoactivos, que de hecho yo tengo un problema con las más llamadas criptomonedas, porque en realidad la mayoría de ellos no son monedas. Y esto es algo que la gente tiene que entender. Son realmente proyectos, digamos, mucho más parecido a lo que pueden ser las acciones de la bolsa, ¿vale? Lo que pasa es que son acciones más parecido a lo que también se conoce como penny stocks, que son acciones de muy baja valoración, muy volátiles, con pequeña capitalización y que realmente a veces son muy volátiles, tienen unos múltiplos que no tienen ningún sentido y que en este caso además en las criptomonedas pues son muy especulativas y que tienen además esas tendencias, ¿no? Que siguen el bull run, el alt season. Entonces, si no sabes lo que estás haciendo, el resto de criptoactivos probablemente es algo que es un juego de suma cero, en el que unos pocos que saben más van a hacer mucho dinero y luego habrá mucha gente que perderá dinero, no porque sean un timo o que sean un engaño per se, sino por el propio desconocimiento de lo que están haciendo, ¿no? Entran tarde, cuando ya todo el mundo está muy caliente y todo el mundo le ha dicho, sí, tienes que estar aquí porque te lo estás perdiendo, y ese es el problema con este tipo de cosas. Las criptomonedas en sí o los criptoactivos en sí no son malos, yo sí que creo que están sobrevalorados, creo que es pues como la burbuja de las .com. Hay muchos proyectos emergentes de los cuales de aquí a 10 años la mayoría probablemente habrán desaparecido y habrá unos pocos que serán los nuevos Google, los nuevos Amazon, pero lo difícil es acertar, ¿no? ¿Cuál va a ser ese nuevo Google o ese nuevo Amazon de aquí a 10 años? Sí, muy, muy interesante todo eso. Pero hablando sobre nuevos inversionistas, personas que se están adentrando a las inversiones, ¿cuál crees que sea el error más común que pueden llegar a cometer a la hora de comenzar sus inversiones? Para mí hay dos y están muy relacionados, ¿vale? De hecho, suelen ir de la mano. Y es el invertir sin conocimiento e invertir por recomendación de algún conocido, ¿vale? Muchas veces un conocido que no sabe más que ellos de inversiones, que simplemente lleva un mes más en el mundillo y de alguna manera pues le dice que esto es la nueva tendencia, el nuevo boom, que invirtiendo aquí se va a hacer súper rico y ni uno sabe ni el otro sabe, y si inviertes sin conocimiento es muy fácil cometer errores y lo que es peor aún, que esto a veces pasa, desgraciadamente, yo lo he visto porque al final hablo con muchísima gente en Instagram y en otros sitios, y es caer en estafas. ¿Por qué? Porque si no tienes ni idea y aún encima te vas buscando rentabilidades locas, rentabilidades desorbitadas, es muy fácil, es muy probable que acabes cayendo en las manos equivocadas y que acabes cayendo en alguna estafa o en algún Ponzi o en algo que te prometen rentabilidades muy altas, además mensuales, muchas veces garantizadas, y en las que premian también a la gente que hace que otra gente entre dentro de este tipo de inversiones, y la mayoría suelen ser estafas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se está empezando, porque es muy habitual, pues en esa búsqueda que es normal, ¿no? De buscar rentabilidades lo más altas posibles, pues acabar cayendo en este tipo de esquemas que son problemáticos. Entonces, en resumen, si empiezas, fórmate, vete poco a poco, empieza por cosas seguras y no busques, ¿no? Esas rentabilidades locas desorbitadas, que es lo que probablemente te va a hacer, pues, o perder dinero o caer en una estafa y perder muchísimo dinero. Bueno, como tú comentas en tu libro, no hay milagros, no hay atajos, ¿no? Todo tiene un sentido y hay que ir paso a paso. No te quiero despedir sin hablar de un tema que también me parece súper interesante. Tú dices que el 65% de las personas más ricas del mundo son emprendedores, el 25% inversores y el 0% son empleados por horas. Vamos a hablar un poquito de emprendimiento. Consejos para aquellos a los que les cuesta emprender o que no se consideran emprendedores, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, oye, pues es que yo no tengo espíritu de emprendedor, ¿eso es así del todo o realmente todos podemos emprender? A ver, es verdad que emprender es difícil, ¿eh? Yo no sé si te podría decir si emprender es o no es para todo el mundo. Yo creo que emprender puede ser para todo el mundo si se hace de la manera adecuada. Me explico. Muchas veces la gente hoy en día emprende porque cree que emprender es el camino, ¿no? Pero emprende a lo mejor sin una vocación, sin una pasión, sin un proyecto, y en ese caso es difícil que salga adelante. Yo creo que es más fácil emprender por vocación y por pasión y porque tienes una idea que te mueve, algo que te hace
realmente querer emprender que emprender simplemente por decir, oye, pues voy a emprender porque así me voy a hacer rico. Entonces, yo creo que eso funciona peor, ¿no? En mi experiencia, y he sido presidente de una asociación de emprendedores aquí en España, he sido profesor en varias escuelas de negocio. Lo que te comento es, he visto mucha gente que fracasa y yo creo que cuando se emprende con pasión, al final con ganas, muchas veces el proyecto va cambiando, te reinventas, pivotas, iteras, porque es parte normal del proyecto emprendedor. La mayoría de los proyectos y las grandísimas empresas que existen hoy empezaron de una idea diferente, pero poco a poco eso como que va mutando por el camino, vas escuchando las necesidades y los problemas y al final acabas con otra cosa. Pero si te enamoras de ese viaje, ahí sí es cuando lo vas a disfrutar. Yo, por ejemplo, hoy en día tengo mi libertad financiera y no tendría la necesidad de estar a lo mejor emprendiendo como lo hago, pero es que lo disfruto. Y eso es cuando realmente dices, ostras, es que no me imagino haciendo otra cosa ahora mismo. Y ahí es cuando seguro que tendrás éxito. Efectivamente, tienes razón, Richard, eso me encanta. Y bueno, me encantaría por último un poquito tocar la psicología, porque incluso se habla de la psicología del inversionista. Tener un pensamiento positivo creo que también juega un papel muy importante dentro de esta situación, ¿o tienes alguna otra opción o opinión al respecto? A ver, la psicología es clave, ¿no? Y entender incluso las emociones y lo que va a suceder antes de que suceda. Por ejemplo, esto lo veo yo mucho con mi pareja, que ella también está ahora en el mundo de la inversión, pues porque yo me he metido aquí, la he metido poco a poco, ¿no? Dentro del mundo de la inversión, pero como ella todavía va un poco por detrás, digamos, tiene menos experiencia, pues voy viendo las cosas que le van sucediendo, al igual que con otros alumnos y demás, y a ella muchas veces le surge la necesidad, el impulso, el sentimiento de comprar cuando debería vender y de vender cuando debería comprar y tal. Todo este tipo de cosas, cuando ya sabes un poco más, ya eres capaz como de abstraerte, de verlo. Y a mí también a veces me pasa, ¿eh? De hecho, cuando a veces digo, wow, igual debería comprar esto, entonces es cuando digo, ojo, cuidado, que si este es tu impulso, a lo mejor es porque deberías estar haciendo todo lo contrario, ¿no? Estas cosas pasan, pero con el tiempo lo puedes gestionar. Y luego, por supuesto, tanto para el emprendimiento como para la inversión, yo creo que hay que ser bastante analítico, bastante proactivo, bastante resiliente, porque son como situaciones o profesiones, o como queramos llamarlo, que son una auténtica montaña rusa emocional y que hay días en los que estás de subidón y otros días de bajón y tú mismo tienes que un poco autogestionar eso para que no tomar decisiones equivocadas o precipitadas y para seguir adelante, ¿no? Porque hay veces que te podrías hundir, si no como emprendedor o como inversor, cuando tienes un gran bache o un gran problema y lo que hay que hacer es seguir adelante y así que seguro que acaban saliendo bien las cosas, ¿no? Pero como ves, evidentemente, la psicología es fundamental en muchos aspectos. Oye, Richard, un placer haber charlado contigo. Seguro que hay mucha gente que se queda con esta entrevista resonando en la cabeza. Pues yo creo que es muy importante que podamos compartir dónde te podemos encontrar, qué haces, porque además de escribir libros y de tener el método rico, ¿no? Que es un bestseller, como decíamos, das conferencias, das cursos, ayudas a la gente que quiere crecer financieramente. Cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar. Sí, a ver, yo soy muy accesible por redes sociales, ¿vale? Me pueden encontrar sobre todo en Instagram, pero me pueden encontrar en casi cualquier red social, en Richard Gracia o Richard barra baja Gracia en el caso de Instagram. Luego también en mis cuentas del Método Rico, que también son las cuentas de la empresa, ¿no? De la academia. Y luego en Amazon también tenemos los libros. Entonces, como tú bien dices, nosotros tenemos varios libros. Tenemos también la academia, donde hacemos formaciones y sobre todo, más que formaciones, yo llamaría programas, ¿no? Porque nosotros no tenemos formaciones puramente online en las que simplemente tienes información, para eso ya está YouTube o ya hay otros cursos, sino que nosotros tenemos programas con asesoramiento uno a uno que te llevamos de la mano para que tengas una transformación y un logro, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, para mí eso es muy importante y precisamente por eso pues tenemos ese viaje, ese cambio, ¿no? Que logramos con los alumnos. Entonces, pues oye, cualquier persona que obviamente se quiera poner en contacto con nosotros, yo encantado de ayudarles. Nosotros a todo el mundo tratamos de darles, aunque sea, algún consejo, algún tip, y si les vemos que está en un punto o en otro, se lo decimos, ¿no? Oye, pues estás muy verde para hacer una formación, a lo mejor empieza por un libro y ya está, pero tratar de ayudar, que es un poco lo que a mí me mueve en este momento, la verdad.
qué bien, fabuloso esa manera de cómo tú das tus servicios de apoyo para aquellas personas que están comenzando. Y bueno, Richard, un excelente tiempo que nos has brindado. Gracias, gracias por tu conocimiento, por tu aportación y estamos seguros de que pues vamos a poderte contactar en algún momento, poder tener acceso a tu agenda y por lo pronto yo quiero desearte lo mejor de fin de año, ¿verdad? Y que nos veamos muy pronto ya próximamente en el 2025. Muchísimas gracias a vosotros, un fuerte abrazo y claro que sí, podemos hablar de nuevo cuando queráis. Si le gusta a la audiencia, pues yo encantado de volver. Bueno, le habrá encantado seguro porque hemos aprendido todos un montón. Gracias, Richard, y que tengas unas felices fiestas y una muy buena entrada en este 2025 que será seguro apasionante también en los mercados y en la economía con todos los cambios que vienen. Gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. Un saludo.